Continuamos, mis queridos talmidines. Este audio que estoy grabando en este momento lo estoy repitiendo porque el audio número 2 original, el primero que envié, quedó la mitad en adelante no se escuchaba. Eso obedece a que no me di cuenta que el micrófono se había descargado y no siguió grabando. Entonces, por eso es que este audio no se va a aparecer. Bueno, sí se va a aparecer en su esencia al primer audio que envié, pero por supuesto voy a hablar cosas que quizás son diferentes porque no tengo una memoria tan buena y tan fotográfica. O sea que sí va a haber un cambio porque no estoy repitiendo el audio, sino estoy grabando uno nuevo. Entonces, bueno, charlando sobre Pesaj, es que más allá de lo que es la Matzá, la historia de Moshe, hay un montón de cosas con las que podemos vincular. Y la verdad es que este texto me ha dado muchas cosas y que me clavan, o sea, me fijan a lo que estoy haciendo. Y no se trata solo de recordar la historia toraica antigua, sino de usarla, porque la Torá es un libro de tecnología para ser usado. La tecnología, la definición de tecnología es la forma correcta de hacer algo, y la Torá nos enseña cuál es la forma correcta de vivir y cuál es la forma correcta de vincular con el Creador. Aunque más adelante, otras religiones digan lo contrario, esta es la forma correcta, porque es el único libro que Hashem escribió. Los demás no, los demás los escribieron el hombre bajo inspiración divina, pero este fue Hashem en la mano de Moshe. Entonces, ¿qué ocurre? No ha sido abolido, sigue vigente, y por eso es que no se trata de recordar una historia antigua, sino de usarla como una tecnología, como un espejo para vernos a nosotros mismos. Piénsalo por un momento, todos tenemos nuestros Egiptos. No me refiero literalmente a vivir bajo el yugo de un faraón, claro. Hablo de esas cosas que nos amarran, que no nos dejan llegar a nuestra propia realización, a nuestra propia felicidad, no nos dejan vivir a mi máxima expresión. Y pueden ser temores, por supuesto, que te paralizan y que no te dejan avanzar. Pueden ser relaciones tóxicas, que te van a descargar de energía. Pueden ser, por supuesto, Egipto, ese trabajo que no te gusta, que odias, pero que tienes que hacerlo porque si no, no te llevas el pan a la boca. Pero a lo que nos aferramos es Egipto, todo eso, ese trabajo que te aferras porque por miedo al cambio. Eso es un Egipto, son patrones de pensamiento negativo que nos sabotean, por supuesto, todo el tiempo. Y bueno, y si me pongo a enumerárselos, por supuesto que la lista se va a hacer infinita y vamos a grabar horas y horas y horas y no vamos a terminar. Entonces, lo importante es saber que dentro de cada uno de nosotros también hay un Moshe. Así como hay un Egipto, hay un Moshe. Y ese Moshe espera, por supuesto, a que le tiremos pelota, como dicen aquí en Venezuela, o lo liberemos. Y esa fuerza interna que nos empuja a buscar la libertad, a romper esas cadenas, a decir hasta aquí, ya basta, a tomar las riendas de nuestra vida. A veces es un susurro, una pequeña voz que te dice, no tienes por qué conformarte con esto. Pero otras veces es un grito, una explosión de energía que te impulsa a hacer cambios radicales. El truco está, amiga mía, amigo mío, alumnos todos talmidines, el truco está en escuchar esa voz, en confiar en ese instinto, en darle poder a ese Moshe que todos llevamos adentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y la verdad, porque asumir esa libertad, encontrar ese Moshe interno implica tomar responsabilidad y como bien dice el texto, eso da un miedo que te muere. Fíjate en los israelitas en el desierto que, mira, recién los acababan de liberar, recién estaban liberados y de la esclavitud, por supuesto, y fue un momento épico. Y un momento, oye, súper increíble en la historia de nuestro pueblo, pero en lugar de celebrar la libertad que hicieron los israelitas, en vez de abrazar ese nuevo futuro que se les venía encima, ¿qué hacían? No era quejarse, no era añorar y extrañar la seguridad de Egipto, aunque esa seguridad viniera con látigo, viniera con trabajo forzado. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque en Egipto no tenían que pensar.
no tenían que decidir. En Egipto no tenían que asumir la responsabilidad de sus vidas. En Egipto eran víctimas, y ser víctima, aunque suene horrible, a veces es más fácil que asumir una responsabilidad. Por eso es que muchas personas viven a la sombra de su papá, a la sombra de su mamá, mantenido por ellos, ¿ok? Y no se atreven a dar un paso, ¿ok? Porque mientras viven en su casa materna, en su casa paterna, no tienen que estar pensando, no tienen que decidir, no tienen que asumir la responsabilidad de la comida que se llevan a la boca y mucho menos de su vida. Y en casa de papá, en casa de mamá, esas personas pueden ser víctimas, y ser víctimas, aunque suene feo, es más fácil que asumir responsabilidad, como le dije anteriormente. Y como dice el texto, ser víctima también te permite echarle la culpa a todo el mundo. Los egipcios eran malos, ellos eran los buenos, sufrían injustamente, punto. No había matices, no había necesidad de mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Ok? En vez de quejarse del gobierno, o sea, de Moshe, ¿por qué no se preguntaron qué puedo cambiar yo para mejorar mi situación? La verdad es que esa mentalidad de víctima es súper tentadora, todos hemos estado allí. Yo he hablado con muchos con ustedes cuando me llegan con la mentalidad de víctima y muchas veces los pateo, pero es por eso, porque la mentalidad de víctima es como que lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Todos hemos estado allí, ¿verdad que sí? Cuando algo sale mal, es mucho más fácil ser una víctima y culpar al jefe. Cuando no me van bien las cosas en el negocio, es mucho más fácil echarle la culpa o sea, ser víctimas y echarle la culpa al gobierno. Ser víctimas y echarle la culpa a la mala suerte. Y es más fácil que asumir que quizás nosotros tuvimos que ver todo en eso que nos está ocurriendo. Es más cómodo decir no puedo que admitir no. El verdadero pensamiento es que no me da la gana de esforzarme lo suficiente, pero aquí es que está la clave. La verdadera esclavitud no era Egipto, porque la verdadera esclavitud era la mentalidad de víctima que tiene cada uno de nosotros. Y el éxodo no fue solo la liberación física de la esclavitud, sino la liberación mental de la victimización. Fue la oportunidad de tomar el control de nuestro propio destino. Y allí es donde entra la responsabilidad, porque la libertad, la verdadera libertad, viene con un precio, con las letras chiquitas. Y el precio de esa letra chiquita es asumir que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida, punto. Que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen consecuencias, que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Aceptar esa responsabilidad, por supuesto, que da pánico, da miedo. Es una película de terror, claro que sí, pero significa que no podemos seguir echándole la culpa a los demás. Tenemos que eliminar esa víctima que está dentro de nosotros. Significa que tenemos que enfrentarnos a nuestros propios demonios y nuestras propias limitaciones, a nuestros propios miedos. Significa que tenemos que salir de esa zona de confort y arriesgarnos a cometer errores, a meter la pata, no sé, iba a decir una palabra que no debo decir por audio, pero a eso mismo tenemos que arriesgarnos. Pero también significa que tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Significa que podemos romper esas cadenas que nos atan. Significa que podemos crear una vida, la vida que nos dé la gana, la vida que realmente queremos vivir. Significa que podemos ser felices, podemos ser plenos, podemos ser auténticos. Y eso, mis queridos estudiantes de esta comunidad Chavare Ora, es el verdadero significado de Pesaj. Ok, más allá de todos esos rituales, más allá de todas esas cosas que hacemos, ese es el verdadero significado, porque no se trata solo de recordar una historia antigua, sino de usarla como inspiración para vivir una vida que signifique más, una vida más significativa. Es una invitación a que nos liberemos de esas tonterías del ego y conectar con nuestra esencia y dejar de ser unas víctimas estúpidas y convertirnos en los dueños de nuestro destino. El texto lo dice claro. No obstante, nuestra naturaleza reactiva no nos deja ver esta libertad. Si supiéramos aceptar esta responsabilidad, podríamos tener el poder de la libertad y el control sobre el cosmos. Y qué frase tan poderosa. Así que Pesaj, lo que me queda es invitarlos a que se tomen un tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son tus Egiptos?
¿Qué te está impidiendo vivir plenamente? ¿Qué patrones de pensamientos negativos te están saboteando? ¿Qué miedos te están paralizando? Y luego de eso, que tengas todas esas preguntas, esas respuestas ahí anotadas en tu cuadernito de raya, busca ese moche interno que te está diciendo. ¿Qué te está diciendo, perdón? ¿Qué es lo que te está pidiendo, Moshe, que cambies? ¿Qué pasos puedes dar para romper esas cadenas y empezar a construir una vida como te dé la gana, más auténtica y más significativa? Y la broma no va a ser fácil, te lo aseguro. Ok, ¿quién dijo que iba a ser fácil? O sea, la Torah no es un camino fácil, la Torah es un camino de responsabilidad, porque vas a tener que enfrentarte a tus propios miedos, vas a tener que enfrentarte a tus propias limitaciones y vas a tener que salir de tu zona de confort y arriesgarte a meter la pata, a cometer errores. Pero la recompensa, amiga, amigo mío, estudiantes todos de esta comunidad Chagre Orá, es la libertad de ser quien realmente eres, de ser tú misma, de ser tú mismo, de ser quien te dé la gana y vale la pena el esfuerzo. Así que anímate, rompe las cadenas, libera tu moche interno y toma el control de tu destino, por favor. Y recuerda que no estás solo en esto, todos estamos en el mismo barco, todo este Chagre Orá está en el mismo barco, remando como locos, luchando contra nuestros propios Egiptos. Y Hasameach, que Pesaj sea un momento de reflexión, de liberación y esperanza para todos nosotros. Vamos a darle por la libertad, Carrizo.